началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Es el 22 de junio de 1941. A las 03:25 horas de la mañana, Georgy Zhukov despertó por teléfono a Joseph Stalin para informarle de la noticia de la invasión nazi. A las 06:30 horas, Stalin finalmente se dio cuenta de que se trataba de una invasión a gran escala y dio su autorización para que el Ejército Rojo finalmente contraatacara. El ataque aéreo comenzó antes de las primeras luces del alba. Los aviones alemanes destruyeron hasta 2.000 aviones soviéticos, la mayoría de ellos en tierra, lo que permitió a los alemanes ganar así superioridad aérea en todo el frente, que finalmente se dividió en tres partes: norte, centro y sur. La Luftwaffe tenía un total de 2.770 aviones, de los cuales solo el 33% eran cazas, 830 cazas monomotor y 90 bimotores. Y el 39% o 1.085 aviones eran bombarderos, el 28% bombarderos tácticos y el 11% restante bombarderos en picado. El 25% restante de todos los aviones eran aviones de reconocimiento y apenas un 2% de aviones costeros. Debido a razones diversas como reparaciones, formación de pilotos, etc., la Luftwaffe tenía a su disposición en torno a unos 1.800 aviones listos para la batalla en junio de 1941. La Luftwaffe tenía 200 bombarderos menos que el año anterior, después de la batalla de Inglaterra, y también gracias a la baja producción de aviones en Alemania. Por otro lado, la Fuerza Aérea Soviética disponía de 15.599 aviones, eso sí, en todo su territorio, pero el 80% de estos eran de un diseño más antiguo. En vísperas de la guerra, los distritos militares fronterizos contenían un total de 7.133 aviones, pero solo 5.937 tripulaciones de vuelo capacitadas estaban disponibles para volar esos 7.000 aviones. De hecho, todos los elementos de las Fuerzas Armadas soviéticas sufrían problemas generalizados de comunicaciones, logística y mando y control muy inadecuados. La Operación Barbarroja, el plan para destruir el Ejército Rojo y acabar con toda oposición militar a la conquista de la Rusia europea de la Unión Soviética, incluyó las siguientes fuerzas: 151 divisiones alemanas que se dividieron en 117 divisiones de infantería, 19 divisiones Panzer y 15 divisiones de infantería motorizada, 3.350 tanques, 7.200 piezas de artillería y 2.770 aviones. El gobierno finlandés prometió apoyar la Operación Barbarroja con una fuerza total de 14 divisiones, y los rumanos se ofrecieron a contribuir con 4 divisiones y 6 brigadas al esfuerzo, respaldados por otras 9 divisiones y 2 brigadas. El OKH, que es el acrónimo, como hemos visto, para Oberkommando des Heeres, o el Alto Mando Alemán, controlaba todas las fuerzas del eje en el Teatro del Este y organizó estas fuerzas
en el ejército de Noruega, que debía operar en el extremo norte de Escandinavia, y 3 grupos de ejércitos alemanes, designados Norte, Centro y Sur, que incluían 4 poderosos grupos Panzer y 3 flotas aéreas de apoyo, desplegadas en un amplio frente que se extendía desde el mar Báltico hasta el sur en el Mar Negro. El esfuerzo naval en el Mar Negro estaría a cargo principalmente de los rumanos. Los alemanes contribuirían a la guerra naval principalmente a través de la Luftwaffe. El alto mando alemán dividió las fuerzas disponibles de esta manera. En el Ártico y el norte de Finlandia estaba el llamado Ejército de Noruega. El grupo de ejércitos norte operaba desde la frontera finlandesa con la Unión Soviética hacia el sur hasta una línea que iba de oeste a este entre las ciudades soviéticas de Grodno en el oeste a Veliki Luki más al este. El grupo de ejércitos centro ocupó el espacio entre esta línea y hacia el sur, a la que va de oeste a este a lo largo del lado norte de las marismas de Pripyat, y finalmente el grupo de ejércitos sur tomó el resto del espacio al sur de esta línea. 4 grupos Panzer y 3 flotas aéreas apoyaron todos estos escenarios. Pero la mayor parte de la fuerza permaneció en la mitad norte del teatro, ya que las marismas casi intransitables del Pripyat lo dividen por la mitad. El plan Barbarroja pensó que podría superar los principales obstáculos para la conquista de la Unión Soviética, que eran básicamente la infraestructura extremadamente pobre, las enormes fuerzas defensivas y la gran distancia, y para ello proponía como solución la movilidad de los Panzers a la infraestructura deficiente, la superioridad de la táctica y la calidad de la Wehrmacht al gran tamaño del Ejército Rojo. Y ya después de la destrucción del Ejército Rojo en grandes batallas de caldero o de cerco al oeste de los ríos Dvina y Dnieper, la enormidad de la Unión Soviética ya no sería un problema al no haber más fuerzas considerables que derrotar. La lucha en el frente oriental fue posiblemente la más importante de todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial. Solo 2 días después de la invasión, el presidente estadounidense dijo literalmente, y cito, «Vamos a dar toda la ayuda que podamos a Rusia». Y recordemos que entonces los Estados Unidos todavía no estaban en guerra con ningún país del eje. Harold Ickes, el secretario del Interior, escribió a Roosevelt el día después de la invasión alemana, y abro cita, «Puede ser difícil entrar en esta guerra de la manera correcta. Pero si no lo hacemos ahora, cuando llegue nuestro turno, no tendremos ningún aliado en ninguna parte del mundo». Y cierro cita. Los activos soviéticos en los Estados Unidos, entonces, que estaban congelados, fueron liberados inmediatamente, y los barcos estadounidenses no estaban sujetos a la ley de neutralidad americana, y así podrían atracar en cualquier puerto soviético sin más leyes. El objetivo de Roosevelt era proporcionar la mayor ayuda posible dentro de las limitaciones políticas a las que estaba sujeto en ese momento. Más tarde, cuando Churchill y Roosevelt se reunieron en Terranova y firmaron la Carta del Atlántico, también le escribieron una carta a Joseph Stalin que decía lo siguiente, y abro cita, «En este momento estamos cooperando para proporcionarle el máximo de suministros que necesita con la mayor de las urgencias. Ya muchos barcos cargados han abandonado nuestras costas y enviaremos más de inmediato. Nos damos cuenta de lo vital que es para la derrota del hitlerismo la resistencia valiente y firme de la Unión Soviética, y sentimos, por lo tanto, que no debemos fallar en ninguna circunstancia. Actuar de forma rápida e inmediata en este asunto de la planificación del programa para la futura asignación de nuestros recursos comunes». Y cierro cita. Este compromiso se puso por escrito en una conferencia de las 3 potencias que especificó el monto de la ayuda otorgada a la Unión Soviética.
desde el 1 de octubre de 1941 hasta junio de 1942. En términos prácticos, el primer acuerdo entre los aliados, conocido como el Primer Protocolo, prometía entregar a los soviéticos unos 400 aviones, 500 tanques y 10.000 camiones cada mes, así como una amplia gama y cantidad de otros suministros. En este punto de la guerra, y solo para dar algo de perspectiva, la producción de tanques para 1941 fue de 6.590 en la Unión Soviética y de 5.200 en Alemania, y la carta prometía 500 tanques iniciales por mes o 6.000 al año, que se incrementarían más adelante. En 1941, la ayuda estadounidense tardó algún tiempo en llegar. Y al final de la guerra sí que sería enorme y toda una avalancha, especialmente desde 1943 hasta 1945. Pero en los primeros meses de la guerra, hasta finales de 1941, la ayuda británica fue la más importante y también clave para el esfuerzo soviético cuando más la necesitaba. A finales de 1941, Gran Bretaña había logrado entregar a los soviéticos 699 aviones, 466 tanques, 42.867 vehículos y 76.000 toneladas de otros suministros. La guerra en el frente oriental es fundamental y clave para comprender la desaparición de la Alemania nazi y el mundo en el que vivimos hoy. Frente Norte, la semana en el Ártico. Operación Zorro Plateado. Ya en julio de 1940, Alemania tenía los ojos puestos en las minas de níquel de Petsamo, un puerto finlandés que recientemente había sido cedido a la Unión Soviética cuando Finlandia perdió la Guerra de Invierno. Durante la operación Zorro Azul, fuerzas alemanas se trasladaron a Finlandia y juntas atacaron Rusia el mismo día en que se lanzó la operación Barbarroja, más al sur. Los finlandeses se refirieron a esta invasión como el comienzo de la guerra de continuación entre Finlandia y la Unión Soviética. La primera fase se llamó Operación Reno. En ella, 2 divisiones del cuerpo de montaña Nordvigen de la segunda y tercera divisiones de montaña se desplegaron en el área controlada por Finlandia alrededor de Petsamo. La operación fue un éxito y fue una sorpresa para los rusos. Frente Norte. El grupo de ejércitos norte estaba bajo el mando del Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Lieb. El título de Ritter puede traducirse aproximadamente como caballero y le fue otorgado en 1915, cuando fue condecorado con la Orden Militar de Max Joseph. Se convirtió en aristócrata de esta manera y su título se traduciría de alguna manera como Wilhelm, caballero de Lieb. El grupo de ejércitos norte incluía los ejércitos 16 y 18 alemanes y el cuarto grupo Panzer, apoyado por la primera flota aérea, y su tarea era la siguiente: aniquilar a las fuerzas enemigas en la región del Báltico y, junto con el ejército finlandés, eliminar finalmente cualquier resistencia en el norte de Rusia para garantizar la libertad de circulación para futuras operaciones. Leningrado era el objetivo operativo del grupo de ejércitos norte. Esta ciudad estaba aproximadamente a 800 kilómetros al nordeste, unas 497 millas. Para esto, von Lieb solo tenía 6 divisiones móviles, ya que la mayoría de las otras fuerzas móviles estaban asignadas al grupo de ejércitos del centro. El equilibrio de fuerzas en el frente norte al comienzo de la guerra era el siguiente. Había 24 divisiones soviéticas frente a 29 alemanas, una proporción de 1,2 a 1 a favor de los alemanes. El Ejército Rojo tenía 375.863 efectivos en total, frente a 787.500 en el grupo de ejércitos del norte, una proporción de 2,1 a 1 a favor de los alemanes. En cuanto a armas, cañones y morteros,
La proporción fue de 1,1 a 1 a favor de la Wehrmacht, es decir, 8.348 contra 7.467. Había 1.514 tanques soviéticos frente a 679 tanques alemanes en una proporción de 2,2 a favor del Ejército Rojo. Finalmente, los soviéticos tenían 1.814 contra 830 aviones alemanes, una proporción también de 2,2 a 1 a favor del Ejército Rojo. Y la semana empieza así, el día 22 de junio. Joseph Stalin había recibido amplias advertencias del inminente ataque alemán, pero decidió no actuar porque en parte no creía en las advertencias. También probablemente no quería creer en las advertencias, ya que podría decirse que era el peor momento para la Unión Soviética para entrar en guerra contra Alemania y el Eje. Pero las advertencias, señales y pruebas fueron tan numerosas que finalmente en la noche del 21 de junio, Stalin permitió que su alto mando emitiera una advertencia a las tropas en la frontera. La advertencia de Moscú llegó tan tarde que llegó a pocas unidades de primera línea. Y entonces la sorpresa fue casi total. Y así fue la comunicación desesperada de una patrulla fronteriza que indica y nos muestra la falta de preparación. Y cito: «Nos están disparando, ¿qué debemos hacer?». La respuesta del mando superior fue: «Debes estar loco, ¿y por qué tu señal no está codificada?». Y cierro cita. Esto da una idea de las desventajas con las que los soviéticos comenzaron la campaña. El ataque aéreo inicial realizado por la Luftwaffe fue tan exitoso que desafía la comparación con cualquier operación anterior. A las 03:30 horas, en la oscuridad del amanecer del 22 de junio del año de 1941, 30 tripulaciones aéreas de la Luftwaffe que volaban en aviones Heinkel 111, Junker 88 y Dornier 17 atacaron 10 aeródromos soviéticos diferentes. Los atacantes evitaron la detección entrando a gran altura. Un radar eficaz como el que se utilizó en la batalla de Inglaterra aún no suponía una amenaza para la Luftwaffe al comienzo de Barbarroja, ya que los soviéticos no disponían de tal radar. En el momento apropiado, los pilotos de la Luftwaffe descendieron rápidamente para atacar sus objetivos. Su intención era asestar un golpe inicial contra la VVS e inducir el caos entre las fuerzas soviéticas. Más tarde, ya al amanecer, 500 bombarderos, 270 bombarderos en picado y 480 cazas atacaron 66 aeródromos adicionales que contenían el 75% de los aviones soviéticos disponibles. La Luftwaffe alemana llevó a cabo una oleada tras otra de ataques. Sus aviones se enfrentaron solo a una resistencia nominal y no vieron ningún avión que diera la alerta ni intentos de dispersión. Las unidades aéreas soviéticas tenían sus aviones alineados en ordenadas filas, facilitando así la tarea de la Luftwaffe. Los pocos aviones que lograron despegar pronto cayeron ante los cañones de los cazas alemanes. La magnitud de la sorpresa la muestra el Fliegerkorps 4, o el Cuerpo Aéreo Cuarto, que el primer día informó haber destruido 142 aviones enemigos en tierra por solo 16 en el aire. A mediodía del 22 de junio, los soviéticos habían perdido 528 aviones en tierra y 210 en el aire solo en el distrito occidental más al sur. Los resultados alemanes fueron asombrosos. La 9ª División Aérea Mixta Soviética del Distrito Militar Especial Occidental más al sur perdió 347 de los 409 aviones desplegados, una tasa de bajas del 85%. La 10ª División perdió 180 de 231, una tasa de bajas del 78%. El 11º perdió 177 de 199, una tasa de bajas del 89%. En las primeras 8 horas y media, la VVS perdió no menos de 1.200 aviones, según la historiografía oficial soviética. Ahora bien, según informes de combate de la Luftwaffe,
1.489 aviones fueron destruidos solo en tierra, sin contar los destruidos en el aire. Y después, la Wehrmacht contó más de 2.000 restos de aviones cuando capturó los aeródromos soviéticos en los distritos fronterizos. Y el Generalfeldmarschall de la Luftwaffe, Erhard Milch, anotó en su diario la destrucción de 1.800 aviones soviéticos el primer día, seguidos de 800 más el 23 de junio, 557 el 24, 351 el 25 y 300 el 26. Así, un total de 3.251 aviones fueron destruidos en 5 días de combates. Las pérdidas alemanas durante el primer día fueron de 78 aviones y otros 90 adicionales aviones del eje. Es extraño que fuentes soviéticas afirmen que este mismo número fue de 3.922 aviones perdidos para la semana, un número más alto que la estimación alemana de 3.251. Sean las cifras de pérdidas soviéticas correctas o no sean, fue una verdadera debacle para la VVS y un desastre para el Ejército Rojo, que tendría entonces que luchar casi sin cobertura aérea estos primeros días. Incluso, aún si damos por buenas las estimaciones más bajas del primer día de la crónica oficial soviética. La destrucción de los aviones soviéticos en tierra fue tristemente más como una práctica de tiro o hasta un videojuego que un combate real, porque muy pocos pilotos soviéticos se apresuraron a luchar contra los invasores alemanes, debido a una completa sorpresa y a órdenes contradictorias. Los comandantes aéreos soviéticos, siguiendo las confusas órdenes de Moscú, sacrificaron imprudentemente decenas de escuadrones de bombarderos con la vana esperanza de destruir las áreas de preparación de la Luftwaffe. Los pilotos de combate alemanes tuvieron un día muy fácil derribando formaciones enteras de bombarderos casi hasta el último avión al no haber cazas de escolta. El cuarto grupo Panzer penetra 80 kilómetros hasta Raseiniai. Con el objetivo de cruzar los obstáculos más difíciles frente al grupo de ejércitos norte en su camino hacia Leningrado, el cuarto grupo Panzer tuvo que cruzar los ríos Niemen en la frontera y Daugava, también llamado Dvina, a 300 kilómetros o 186 millas al nordeste. El grupo se dividió en dos puntas de lanza. El 41º Cuerpo Panzer al mando del General der Panzertruppe Georg Hans Reinhardt y el 56º Grupo Panzer al mando del General der Infanterie Erich von Manstein. En preparación para este avance, los bombarderos alemanes destruyeron los centros de comunicaciones y señales, los aeródromos y las bases navales desde Riga hasta Kronstadt, así como las ciudades de Šiauliai, Vilna y Kaunas. El grupo de ejércitos norte tuvo que luchar contra el 8º y parte del 11º ejércitos soviéticos, con el 27º ejército como reserva. El 8º ejército soviético estaba ubicado al oeste, en la costa báltica, y el 11º ejército cubría el área al este y al sur de la línea formada por los ríos Niemen y Dubica. El 12º Cuerpo Mecanizado estaba estacionado detrás del 8º Ejército y el 3er Cuerpo Mecanizado estaba detrás del 11º Ejército. Cada cuerpo mecanizado tenía 2 divisiones de tanques y una división motorizada. Ambos cuerpos tenían un total combinado de 1.393 tanques, pero en total solo disponían de 50 tanques pesados Kliment Voroshilov y 59 tanques medianos T-34 entre los dos cuerpos en total, y todos estaban asignados al 3er Cuerpo Mecanizado. Partiendo desde el mar Báltico y yendo en dirección al este, el 8º Ejército Soviético defendió la frontera con el 10º Cuerpo de Fusileros, dirigidos por el general de división Iván Nikolaev, y las divisiones de fusileros 10 y 90. En las primeras horas del 22 de junio, el cuartel general del 10º Cuerpo de Fusileros, ubicado en la ciudad de Varnier, informó de un avance en el frente en el área de Kretinga. Tanques y motocicletas enemigas, seguidas por infantería, avanzaron desde la frontera a lo largo de la costa.
Más tarde, a las 15:30 horas, los alemanes cruzaron la frontera y cortaron la carretera de Liepāj a Šiauliai, en el pueblo de Skuodas. Eso fue ya en la retaguardia, a la derecha o al este del cuartel general del 10º Cuerpo Soviético. La División de Infantería 291 alemana había logrado un avance espectacular a lo largo de hasta 30 kilómetros de la costa báltica. Las divisiones 10 y 90 de infantería soviética defendieron el frente contra las divisiones alemanas 61 y 217 en el pueblo de Šilalė, cerca de la frontera. Las divisiones alemanas pertenecían al 26º Cuerpo de Ejército, dirigido por el General de Artillerie Albert Wodrich, quien concentró sus ataques en el punto de separación entre las divisiones soviéticas de fusileros 10 y 90, en el diminuto pueblo de Payuris. Esto lo hizo ya que ese es el punto más débil y de más confusión siempre que se ataca en la confluencia de diferentes áreas de control. Los informes soviéticos hablaban de brigadas de caballería alemanas que se infiltraban en el frente, desde Šilalė, más allá de la carretera de Klaipėda a Kaunas, hasta el pueblo de Kaltinenai. Al este del 10º Cuerpo estaba el 11º Cuerpo de Fusileros soviético, dirigido por el general de división Mikhail Shumilov, con las divisiones de fusileros 125 y 48 de oeste a este. La 11ª División de Fusileros estaba en retaguardia al nordeste de Raseiniai. La 125 División de Fusileros sufrió un feroz ataque en la zona alrededor de la ciudad de Tauragė. 120 piezas de artillería de todos los calibres saturaron de obuses las posiciones de defensa soviéticas. Después del bombardeo, la resistencia soviética fue feroz pero descoordinada. En palabras del Generalleutnant Walter Charles de Beaulieu, jefe de Estado Mayor del Generaloberst Erich Hoppner, comandante del Panzergruppe 4 o cuarto, describe así los primeros momentos del ataque alemán. Y cito: a las 03:05 horas, desde el puesto del mando del grupo Panzer, pudimos escuchar a lo lejos el sordo estruendo del fuego de aproximadamente 120 piezas de artillería de todos los calibres contra sus objetivos asignados en la zona de Tauragė. Había comenzado un día claro de verano y fue en la tranquilidad del campo donde se desarrollaron estos acontecimientos de la guerra. Los primeros informes llegaron rápidamente. Habíamos hecho prisioneros a casi todas las tropas enemigas a lo largo de la frontera. Y cierro cita. La sorpresa fue completa e implacable. El 8º Ejército Soviético fue solo uno de los muchos que sufrieron las consecuencias. El Ejército Rojo fue aniquilado con un ataque concentrado de armas combinadas que hizo retroceder a la División 125 de Fusileros. Algunos de los regimientos, como el 766, se redujeron al 60% de la fuerza inicial. Otros perdieron batallones completos. La división soviética no tenía suficiente artillería y tanques para la tarea que se le asignó, que era la de defender 25 kilómetros y un punto de entrada a Lituania clave, la ciudad de Tauragė, tanto por carretera como por ferrocarril. No tuvo más remedio que aceptar el castigo, defenderse lo mejor que pudo y retirarse para intentar luchar otro día. La División de Infantería Alemana 269 y la 6ª División Panzer sufrieron grandes pérdidas en los bosques alrededor de Tauragė. Aún así, la resistencia soviética se había roto en todas partes. Los rezagados restantes en los bosques hostigaron a los convoyes de suministro, por lo que se ordenó a las tropas de retaguardia alemanas que los eliminaran. Después de hacer retroceder a la División 125 de Fusileros, el 41º Cuerpo Motorizado Alemán, dirigido por el General der Panzertruppe Hans-Georg Reinhardt, atacó a la otra división de fusileros, la 48ª del 11º Cuerpo de Fusileros soviético, y la empujó hacia atrás, capturando los puentes sobre el río Dubica intactos alrededor del mediodía.
El 11º Cuerpo de Fusileros de Mikhail Shumilov había sido completamente derrotado y empujado lejos de la frontera. Detrás de las líneas del frente del 10º y 11º Cuerpo de Fusileros soviéticos estaba el 12º Cuerpo mecanizado. Después de ver un avión de reconocimiento alemán sobrevolarlos a las 05:00 horas, el cuerpo recibió una orden de moverse al frente para apoyar a las unidades del Ejército Rojo. La 23ª División de Tanques tardó todo el día en trasladarse a Plungue para ayudar a la 10ª División de Fusileros, y la 28ª División de Tanques se dispersó por los bosques y fue bombardeada, perdiendo un solo tanque. Se reagrupó y llegó al área del cuartel general del cuerpo en el área alrededor del pueblo de Varniay en la mañana del 23 de junio. La División de Infantería Motorizada 202 se enfrentó en una feroz batalla con tanques alemanes cerca de la aldea de Krasjae, en la carretera de Tauraghe a Chouley. El reconocimiento aéreo de la Luftwaffe sobre la línea que va desde Kaunas a Vilna y el río Dvina no detectó nuevas fuerzas soviéticas, pero sí actividad motorizada y acorazada significativa aproximadamente a 40 kilómetros o 25 millas al suroeste de Chouley. Las divisiones alemanas 30 y 126 del 10º Cuerpo, liderado por el General der Infanterie Christian Hansen, y la División 122 de Infantería pasaron literalmente por encima de la 5ª División Soviética de Fusileros del 16º Cuerpo de Fusileros en Shakey, en una lucha muy feroz. Los alemanes no se detuvieron en su avance y dejaron atrás pequeñas bolsas cercadas y aisladas de la 5ª División de Fusileros. El 2º Cuerpo de Infantería alemán hizo retroceder a la División de Fusileros 33 hacia el área entre Kaslur-Ruda y el bosque que la rodea, y la ciudad de Mariámpol, desalojándola de su posición defensiva en la frontera. Al final del día, elementos de avanzada del 56º Cuerpo Panzer del 4º Grupo Panzer alcanzaron el río Dubisa y tomaron el cruce vital en el viaducto de la carretera de Ariogala. Los alemanes habían penetrado 80 kilómetros o 50 millas a través de la frontera y el río Niemen. Un extracto del informe escrito por el comandante del Frente Noroeste, el general Polkovnik o coronel general Fyodor Isidorovich Kuznetsov, dice lo siguiente. Abro cita. Informe del comandante del Frente Noroccidental del Comisariato Popular de Defensa de la Unión Soviética sobre la situación a las 22:00 horas del 22 de junio de 1941. El 8º Ejército luchó todo el día contra más del doble de fuerzas enemigas, con la supremacía aérea absoluta del enemigo. El enemigo está desarrollando rápidamente un ataque en las direcciones nordeste y este, lo que representa una amenaza no solo para el 8º Ejército, sino también para el 11º Ejército. Creo que la derrota del enemigo en esta zona en un futuro cercano será decisiva para el futuro del frente noroccidental. El ataque alemán provocó una ruptura con el frente occidental, y yo no tengo fuerzas para cerrar la ruptura debido a que las 5 antiguas divisiones territoriales tienen poca capacidad de combate, y lo más importante, no son de fiar. Temo traición. Finalmente, estoy preparando un ataque contra el grupo Tilsit del enemigo. Y cierro la cita. Aquí, Kuznetsov evaluó correctamente la principal amenaza para su frente y que era el ataque alemán en dirección a Chouley y Riga, ya que dividiría sus fuerzas y aislaría las que quedaban al oeste y más cerca de la costa báltica. Preparó entonces un contraataque contra esta penetración principal e informó de la preocupante pérdida de contacto con el frente occidental a su izquierda y al sur. En su informe también pide refuerzos y suministros de manera desesperada. Y cito: «Les ruego, 1. Que aceleren el suministro de personal asignado a las antiguas divisiones territoriales. 2. Que me ayuden a cerrar la brecha con el frente occidental antes de la entrada de las antiguas divisiones territoriales en la batalla, que tendrá lugar no antes del 3 de julio.
3. Que apoyen a las divisiones del frente con fuerzas aéreas, ya que el enemigo, habiendo ganado la supremacía aérea, la mantendrá hasta que seamos derrotados. El 22 de junio de 1941, el frente perdió hasta 100 aviones. La falta de disponibilidad de aeródromos crea una situación difícil para la fuerza aérea en el frente. La comunicación por cable ha sido cortada por el enemigo. Me mantengo en contacto con los ejércitos por radio. Y cierro cita. El Tarán. Al final del día, las tripulaciones de bombarderos alemanes informaron de no menos de 9 ataques suicidas soviéticos. Estos fueron los ataques conocidos como Tarán o ariete en ruso, una táctica desesperada que consistía en que el piloto soviético chocaba intencionalmente con un avión alemán. Habían diferentes métodos para este fin, que determinaban no solo el daño infligido, sino también la posibilidad del piloto de sobrevivir a la colisión. Los 3 métodos principales para realizar un Tarán eran los siguientes. 1. Poner la hélice del caza en contacto con el timón y las superficies de control del bombardero. 2. Usar el ala del caza para hacer contacto con el timón o empujar el ala del bombardero para descontrolarlo, que fue la misma maniobra que los pilotos de aviones Typhoon de la RAF utilizaron más tarde contra el cohete volador V-1. 3. Chocar el caza contra el cuerpo principal del bombardero. El uso del Tarán se explica por muchas razones, además del patriotismo, pero principalmente fue por la desesperación de los pilotos soviéticos en el primer día del ataque sorpresa, luchando contra una adversidad abrumadora, contra la superioridad local de la Luftwaffe y contra el dominio alemán de mejores tácticas, de entrenamiento y de potencia de fuego en aquellos días, ya que la mayoría de los Tarán se realizaban contra bombarderos alemanes y los cazas soviéticos tenían dificultades al derribarlos. La VVS tenía 3 cazas el 22 de junio. El I-153, el I-16 y el nuevo MiG-3. El I-153, el Polikarpov Chaika, que significa gaviota en ruso, fue el último caza biplano soviético operativo. El I-16 Polikarpov fue el primer caza monoplano metálico en el servicio de la VVS. Y el MiG-3, que fue el primer avión de combate verdaderamente moderno que se introdujo en el servicio de la VVS. Debido a los límites impuestos al peso del I-16 y los modernos cazas MiG-3, los cañones eran excelentes, pero de muy pequeño calibre. 7,62 milímetros para las ametralladoras del caza Polikarpov I-16 y 7,62 y 12 milímetros para el MiG-3. Era así común que un caza soviético gastase toda su munición intentando derribar un bombardero alemán sin lograrlo, ya que se quedaba sin munición. De ahí el uso desesperado de la táctica Tarán. Más tarde, a medida que los aviones y el entrenamiento soviéticos mejoraron y la guerra se volvió más favorable para los soviets, los Tarán se desalentaron abiertamente. Según el Generaloberst-Halder, jefe del Estado Mayor alemán, el panorama general del primer día de la guerra fue el siguiente. Y abro cita. La Luftwaffe informa que se derribaron 850 aviones enemigos. Este número incluye escuadrones completos de bombarderos, enviados sin escolta de cazas, que fueron sorprendidos y destruidos en el aire por nuestros cazas. El enemigo fue sorprendido por el ataque alemán. Sus fuerzas no estaban en disposición táctica para la defensa. Las tropas en la zona fronteriza estaban muy dispersas en sus cuarteles. La frontera en sí estaba en su mayor parte débilmente protegida. Como resultado de esta sorpresa táctica, la resistencia enemiga en la frontera fue débil y desorganizada. Y logramos, en todas partes, tomar puentes a través de los ríos fronterizos y perforar las posiciones de defensa y las fortificaciones de campo cerca de la frontera.
después del primer impacto, el enemigo se ha puesto a luchar. Ha habido casos de retiradas tácticas y sin duda también retiradas desordenadas, pero no hay indicios de un intento de desconexión operativa general. Nuestras divisiones en todo el frente han obligado a retroceder al enemigo en un promedio de 10 a 12 kilómetros. Esto ha abierto el camino para nuestros blindados. Panzergruppe Höppner se abrió camino hasta el río Dubisa y capturó 2 cruces intactos. Aquí, el enemigo podrá lanzar nuevas fuerzas contra nosotros en los próximos días. Y cierra la cita. En el primer día de la guerra, Hitler intentó justificar su agresión a la Unión Soviética en un discurso al pueblo alemán. Tomado de la fuente original, Der Führer an das deutsche Volk, del 22 de junio de 1941, en el libro de Philipp Bühler, Der Großdeutsche Freiheitskampf, Reden Adolf Hitlers, volumen 3, citaré solo unas pocas líneas del discurso. Abro cita. Pueblo alemán, nacionalsocialistas, después de largos meses en los que me vi obligado a guardar silencio, a pesar de las grandes preocupaciones, ha llegado el momento en que finalmente puedo hablar abiertamente. Cuando el Reich alemán recibió la declaración de guerra de Inglaterra el 3 de septiembre de 1939, los británicos intentaron, una vez más, frustrar cualquier intento de consolidación y, por lo tanto, un fortalecimiento de Europa, luchando contra la potencia más fuerte del continente. Inglaterra anteriormente destruyó España a través de muchas guerras. Por la misma razón, libró sus guerras contra Holanda. Con la ayuda de toda Europa, luego luchó contra Francia. Y alrededor del cambio del siglo, comenzó a rodear al Reich alemán y comenzó la Guerra Mundial en 1914. Y fin de cita. Las siguientes líneas del discurso culpan a Gran Bretaña por difundir el miedo a Alemania en Europa y, por lo tanto, Hitler supuestamente se vio obligado a firmar el pacto Molotov-Ribbentrop en defensa propia. Y cito: por lo tanto, fue difícil para mí, en agosto de 1939, enviar a mi ministro a Moscú para intentar frustrar los planes británicos de rodear a Alemania. Lo hice solo por mi sentido de responsabilidad hacia el pueblo alemán, sobre todo con la esperanza de alcanzar un entendimiento duradero y quizás evitar el sacrificio que de otro modo se nos exigiría. Y cierro cita. Entonces Hitler es muy hipócrita al mentir acerca de no conocer las intenciones de la URSS en los estados bálticos y otras áreas que le otorgaba el protocolo secreto del pacto que él mismo había firmado. Posteriormente, continúa describiendo sus crecientes temores a medida que los comunistas se expandían en el este al mismo tiempo que Alemania luchaba en Francia. Más tarde, asegura a los alemanes que no sabía nada sobre las intenciones de la Unión Soviética y supuestamente incluso le expresó a Molotov su desacuerdo con la expansión de la Unión Soviética. Hitler, a continuación, menciona un supuesto tratado secreto entre la Unión Soviética y Gran Bretaña y afirma que estaban involucrados en un complot contra Alemania en Serbia y los Balcanes. Para colmo de males, Hitler afirmó que las patrullas soviéticas habían cruzado la frontera y solo pudieron ser repelidas después de una cruenta batalla la noche anterior. Una excusa endeble que nos recuerda mucho a la que usó contra Polonia. Dicho esto, Hitler piensa que ha demostrado la mala fe de la Unión Soviética en este discurso al pueblo alemán y concluye con estas palabras que cito: pueblo alemán, en este momento ha comenzado un ataque sin precedentes en la historia del mundo en su extensión y tamaño. Junto a los camaradas finlandeses, los vencedores de Narvik junto al mar Ártico, las divisiones alemanas bajo el mando del conquistador de Noruega, junto con los héroes de la libertad de Finlandia y su mariscal, defienden el suelo finlandés. En el frente oriental, las formaciones alemanas se extienden desde Prusia Oriental hasta los Cárpatos, desde las orillas del río Prut, desde el Bajo Danubio hasta el Mar Negro. Los soldados alemanes y rumanos están unidos bajo el líder estatal Antonescu. El propósito de este frente ya no es
la protección de las naciones individuales, sino la seguridad de toda Europa y por lo tanto la salvación de todos. Por lo tanto, hoy he decidido una vez más poner el destino de Alemania y el futuro del Reich alemán y de nuestro pueblo en manos de nuestros soldados. Que Dios nos ayude en esta batalla. Fin de cita y del discurso. Gott mit uns, que significa Dios está con nosotros, podía leerse en las hebillas de los cinturones de los soldados alemanes. Es curioso cómo este dictador antirreligioso pudo invocar la ayuda divina para la titánica lucha que se avecinaba.